¿Las encuestas están diciendo la verdad? ¿O ya están escribiendo el final de la historia política en Colombia? Porque lo que hemos visto en los últimos días no es normal, no es una medición aislada, es una avalancha. Encuesta tras encuesta, dato tras dato, cifra tras cifra, todas empiezan a dibujar un mismo camino. Y cuando diferentes metodologías coinciden en una tendencia, ya no hablamos de ruido, hablamos de dirección. Hoy Colombia no está simplemente opinando, está revelando hacia dónde se está moviendo el poder. Y lo más inquietante es que ese movimiento no solo define quién va primero, sino quién realmente tiene opciones de ganar. Porque aquí no se trata solo de liderar. Se trata de sobrevivir a la primera vuelta y llegar con fuerza a la segunda. Pero cuidado, porque detrás de esos números hay señales más profundas que casi nadie está viendo. Campañas que se estancan, otras que se consolidan. Votos que ya tienen dueño. Y un enorme porcentaje de colombianos que aún no decide. Pero que podría cambiarlo todo en cuestión de días. La pregunta no es quién va ganando hoy. La verdadera pregunta es, ¿ya hay una elección que se está cerrando sin que el país se haya dado cuenta? Hoy vamos a leer entre líneas lo que las encuestas realmente están diciendo y lo que podrían estar ocultando. Eso está muy bien, doctor Otero. Muchas gracias. Muy buenos días. Bien, en las últimas horas ha salido la encuesta de Guarumo, que es tal vez la encuesta más fresca. De nuevo, tuvimos encuesta de GA3, de Atlas Intel, de Inbamer, pero la más reciente es la de Guarumo. Resultados en primera vuelta, Cepeda 38%, Abelardo de la Espriella 24%, Paloma 23%. En segunda vuelta están empatados Cepeda y Abelardo. Y en la lectura de Paloma contra Cepeda gana Paloma. Quiero empezar preguntándoles cómo ven esta encuesta de GA3, cómo la leen, qué tal les parece. Doctor Andrés Otero, quiero empezar con usted. Pues yo digo que las encuestas hay de todos los sabores y colores y ayer vimos una hoy otra, cada día están saliendo y cada una se ajusta a lo que uno quiere oír. Yo creo que lo importante acá ver es que el gobierno sigue teniendo una aceptación, la gente lo llama un techo, pero tiene una base sólida. Trump ganó montado en una base sólida, entonces a los que están muy optimistas de ese techo... Se nos metió de un audio, pero siga, sin ningún problema. No hay ningún problema. No, entonces estaba diciendo... Estaba boicoteando al doctor Otero. Me están boicoteando. No, entonces estaba diciendo que a mí ese optimismo de la gente cuando ve a Cepeda en un techo y ve a Paloma y a Abelardo en un empate técnico y con la posibilidad de ganarle a Cepeda en una segunda vuelta, yo sigo diciendo que esto tenemos que seguir haciendo un trabajo como si el gobierno fuera a ganar. Esta gente no duró 40 años para llegar al poder, para irse por la puerta trasera. Ya Petro nos mostró con el decreto de las pensiones lo que está dispuesto a hacer por decreto en el último mes de elecciones. Y creo que no vamos, lo peor de Petro está por verse. Entonces yo sigo preocupado. Creo que las encuestas muestran, como usted bien dice, una fotografía, pero a mí más que las encuestas es el sentir de la gente. Y cuando uno llega a Colombia y ve que la gente está gastando, que el país está bollante, que los aviones están llenos, que los restaurantes están llenos, que el comercio vibra, pues no veo cómo esa gente va a decir, oye, a mí no me fue bien en el baile de este gobierno. Claro, esa es una muy buena lectura. Julio César Iglesias, esta encuesta de Guarumo, las encuestas, ¿cómo las está viendo? Bueno, Luis Carlos, pues están todas las encuestas, o prácticamente todas, dibujando un panorama que tiene similitudes, también diferencias, pero similitudes. Coinciden en que en la primera vuelta va a llevar el liderazgo, por no decir ganar, no va a ganar en primera vuelta, pero sí va a ser el primero en esa primera fecha electoral, pues Iván Cepeda. Y muestran y dibujan pues un panorama muy competitivo, algunas más, como la de Guarumo, otras menos, como la de GAT3, en donde la diferencia entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia es muy amplia. Y en segunda vuelta, pues ahí es donde está la incógnita. Ya sabemos que Iván Cepeda va a estar en esa segunda vuelta. El ticket que se están peleando a Paloma y Abelardo, yo he venido insistiendo, pues si fuéramos igual que el resto de países de América Latina, lo lógico sería que la derecha emergente, la nueva derecha representada por Abelardo de la Espriella, ganara. Ahora hay que decir, acá Paloma tiene un activo que en esos otros países, en Argentina, en Chile, etcétera, no existía, que es Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, digamos, sigue activo en la política, sigue siendo una figura muy relevante y quizá ese padrinazgo que tiene sobre Paloma Valencia puede ser importante para que de pronto ella le pueda ganar a Abelardo de la Espriella. La mayoría de encuestas, yo diría que todas muestran de todas maneras que Abelardo sigue en la delantera, muestran que Paloma, digamos, vivió un empujón fuerte después de la fecha electoral del 8 de marzo, pero que con el transcurrir de la semana, digamos, ese envión se ha venido desgastando un poco y pareciera haberse estabilizado Abelardo por encima de Paloma. Vamos a ver qué hace, qué hechos políticos que creo que han faltado en la campaña de Paloma
puede ejecutar para definitivamente disputarle ese espacio electoral a Abelardo. Hay algo que empieza a preocupar dentro del panorama político actual, y es el momento que está atravesando la candidatura de Paloma Valencia. Porque más allá de las cifras, lo que muestran las encuestas recientes no es una caída abrupta, pero sí una señal clara de estancamiento. Y en política, estancarse puede ser incluso más peligroso que retroceder. Mientras otros candidatos han logrado consolidar una narrativa firme y mantener un ritmo constante de crecimiento, la campaña de Paloma parece haber entrado en una zona donde no logra despegar. No marca la agenda, no genera hechos políticos contundentes y, en algunos momentos, transmite una sensación de falta de dirección estratégica. Y esto no es menor. Porque en una contienda tan apretada, donde cada punto cuenta, dejar de crecer significa ceder terreno. Significa permitir que otro candidato se posicione con más claridad como la alternativa principal. La pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Puede una campaña recuperar impulso en la recta final? ¿O este tipo de pausas terminan definiendo el resultado? Aquí hay varias cosas para seguir desarrollándolas que son muy interesantes. Y esta pregunta se la quiero hacer a don Diego Santos. ¿La campaña de Paloma se estancó? Yo creo que la campaña de Paloma sufrió un pinchazo. Y eso lo muestran las encuestas. Eso uno no puede pelear con lo que están diciendo las cifras. En los cálculos de la campaña de Paloma se estaba estipulando que para esta época ya estuvieran por encima de Abelardo. Si se dice lo contrario, creo que mienten. Y no se ha dado. Abelardo se consolidó en un segundo puesto. Yo creo que la encuesta de GAT3 es un campanazo de alerta muy grande y eso obliga a la campaña de Paloma a no sabría cómo decirlo en español, pero un all or nothing. Estos son estos 30 días. Hacer una apuesta para todo o nada. Donde el jugador de póker tiene que salir y jugársela y cañar, porque uno sí dice que 30 días es un mundo, pero como estaba indicando Julio César, faltan hechos políticos y esos se tienen que producir. Abelardo los viene produciendo. Abelardo ha tenido una campaña muy consecuente y sobre un ferrocarril, no se ha desviado en ningún momento, puede que guste, puede que no guste, pero hay, y la de Paloma necesita meterse en un ferrocarril si quiere sobrepasar a Abelardo. Yo creo que puede lograrlo, pero ahí tiene que empezar a mandar a alguien y decir y poner orden. Y quiero ahondar en esto, y por favor, para que participemos todos, pero a ver, esto ha sido producto de que un día digan ministro de Defensa Uribe y al otro digan, no necesariamente eso tiene que ver, el mismo presidente sale a desmentir eso y dice, yo no quiero hacer esto, y que Oviedo diga que no le gusta. Mejor dicho, esos mandazos entre el centro y la derecha, esa falta de definición le ha afectado. Diego, quiero seguir contigo. ¿Eso le ha afectado? Sí, sin duda alguna, pero yo creo que ahí lo que ha pasado es que ha faltado un don de mando de algún personaje, de algún estratega, de algún gerente de campaña, de algún líder, porque es que al fin Paloma es un producto y ella tiene que estar en la calle y ella tiene que estar vendiéndose, pero tiene que haber alguien detrás que diga, usted dice esto, usted dice lo otro, usted tiene que salir con las chaquetas, dónde están los volantes, qué pasa con los senadores electos que no están haciendo campaña. O sea, yo creo que todo eso se ha notado en la falta. Voy a decir el nombre más reciente que se me viene a la cabeza: Luis Echeverry en la campaña de Duque era el que mandaba. Steve Bannon en la campaña de Trump era el que mandaba y se hacía lo que él decía. Creo que eso está faltando en la campaña de Paloma. En la campaña de Abelardo está Carlos Suárez o Carlos Alonso Lucio. No sé quién manda ahí más, pero hay una sola línea fija que están trazando ellos y ahí es donde creo que esos bandazos son los que han pinchado la campaña. Faltan 30 días, 30 días. Esto es un universo en estos 30 días. Doctor Alberto, ¿cómo está viendo estas encuestas? Pues a ver, Luis Carlos, yo creo que, y por ejemplo, ayer mi trabajo es jugar con estos números, y ayer estaba trabajando anteayer, perdón, después de la publicación de la de Atlas Intel. A mí me está dando básicamente que el ponderado de todas, sin ponerle, digamos, darle una importancia adicional a Atlas Intel, que yo sí creo que Atlas Intel es la mejor de todas, y pienso que Invamer está bastante desviada. Pero bueno, para no meterme en prejuicios, yo simplemente tomo los datos, hago los ponderados y saco los números. ¿En dónde estamos en este momento, Luis Carlos? Estamos en que Iván Cepeda tiene 36-37%, Abelardo tiene más o menos 22% y Paloma tiene 19%. Esa es la historia de hoy, y entre Fajardo y Claudia tendrán 4% más o menos en este momento. Yo pienso que Fajardo y Claudia se van a desinflar más de aquí a los próximos 30 días. Entonces ahí es donde estamos. Luis Carlos, si la primera vuelta, en mi opinión, es, por dar un hipotético, Iván Cepeda saca 36% y Paloma Valencia saca 23% y Abelardo saca 21%,
y pasa a segunda vuelta Paloma Valencia, yo creo que el resultado de esa elección va a ser un 55-45 a favor de Paloma Valencia. Si Iván Cepeda saca 37% y Abelardo saca 23% y Paloma saca 21%, en la segunda vuelta, y esto se lo digo, mire, a mí, por ejemplo, el tema de Juan Manuel Galán diciendo que él nunca votaría por Abelardo de las Priellas. Yo le digo una cosa, Luis Carlos. Juan Manuel Galán se va a acostar la noche anterior y va a decir, a ver, este señor no me lo aguanto, pero sí tengo que pensar en algo. Si yo voto por Abelardo de las Priellas se va a ir en 4 años. Y si yo no voto o voto por Iván Cepeda nunca se va a ir. Y por más mamerto que sea uno en esta vida, a menos de que uno sea completamente jugado por Cepeda, yo creo que la mayoría de la gente la noche anterior van a consultar con la almohada y van a salir a votar por el candidato que va en contra de Iván Cepeda. Yo me niego a pensar que seamos tan estúpidos como para regalarle la elección a Iván Cepeda, porque no me gusta Abelardo, porque Abelardo mandaba voladores al lado de los gatos para asustarlos, etcétera, porque es costeño, porque es corroncho, etcétera, etcétera. No importa. Yo creo que la mayoría de la gente va a votar en eso. ¿Cuándo me preocupo yo, Luis Carlos? Sí. Si yo llego a ver un ponderado de todas las encuestas de Iván Cepeda de 41 a 42%, ahí sí, Luis Carlos, yo creo que la perdimos. Porque es muy difícil ganarle a un candidato que saque más de 40% en primera vuelta. Eso matemáticamente es muy difícil. Entonces, que mi Dios nos agarre confesados donde este señor llegue a sacar más de 40%. Porque ahí sí, yo le digo, y lo que he dicho 1000 veces en estos programas, Luis Carlos, no es porque a mí, obviamente que yo estoy convencido que Iván Cepeda es un comunista, obviamente yo estoy convencido que Iván Cepeda es una mala persona, pero eso no es el punto, lo que piensa Alberto Bernal, no. Lo que importa, Luis Carlos, es lo que va a pasar el día después de que gane Iván Cepeda con la macroeconomía de Colombia, porque nos van a llevar a una situación de cesación de pagos. Así de sencillo. Y lo decía, por ejemplo, en el programa del jueves, el muchacho de la CAR. La situación fiscal de Colombia es imposible en este momento. Y donde no llegue una persona que tenga la capacidad y la inteligencia y el interés de arreglar ese problema, nos volvemos a Argentina de aquí en adelante. Hay una pregunta que muchos evitan hacerse, pero que cada vez pesa más en el ambiente político. ¿Qué pasaría con Colombia si gana Iván Cepeda? Porque esto no es solo una elección más. No es un cambio cualquiera de gobierno. Para muchos analistas, lo que está en juego es el modelo mismo del país. Un eventual triunfo de Cepeda podría significar la continuidad e incluso profundización de políticas que ya generan debate. Mayor intervención del Estado en la economía, reformas estructurales en sectores clave como salud, pensiones y justicia, y una visión distinta sobre seguridad y orden público. El punto crítico está en la confianza. Confianza de inversionistas, de empresarios, de quienes generan empleo. Porque cuando esa confianza se debilita, lo primero que ocurre no es un titular, es una reacción silenciosa. Menos inversión, menos crecimiento, más presión sobre el empleo. Y hay otro factor que inquieta a muchos: la posibilidad de cambios institucionales más profundos. Se habla de reformas constitucionales, de redefinir reglas de juego, de alterar equilibrios de poder. Y en escenarios así, la incertidumbre se convierte en protagonista. Usted me habla de un tema y yo quiero aclarar esto, cómo se ve en la teoría rápidamente. Yo no sé si esto se verá bien acá. ¿Cómo se distribuyen los votos en segunda vuelta de un candidato perdedor? Bájalo un poquito, Luis. ¿Un poquito? Sí, ahí ya. Ahí, ¿Cómo se distribuyen los votos en segunda vuelta del candidato perdedor? Esto es lo que dice la teoría. La teoría dice que los votos de un candidato perdedor se distribuyen en una curva de distribución normal. Es decir, que la mayoría de los votos de ese candidato perdedor caen dentro de esta área. ¿Sí ve? De esta área, la voy a subrayar acá. La mayoría de los votos caen sobre esta área. Y esa área está descrita por lo que representa el candidato perdedor. O sea, si el candidato perdedor es de derecha, la mayoría de los votos caen en la derecha. Los votos de las esquinas, esquina acá y esquina acá, ¿cierto? Son los votos que se van. Esto es una manera técnica para decir que la mayoría de los votos de un candidato perdedor se van a su redil político y solamente hay unos muy pocos, los que están en las esquinas, que se van a las otras áreas de pensamiento político. Es decir, que teóricamente hablando, lo que dicen los estudios de ciencia política es que esos votos, la mayoría, van a quien representa ideológicamente al personaje. Y los otros
se van al otro lado, pero son muy poquitos. En teoría, la mayoría de los votos de Abelardo deberían ir donde Paloma y la mayoría de votos de Paloma deberían ir a donde Abelardo, a excepción de lo que está en las colitas. ¿Sí, se entendió o no se entendió un poquito? Sí. Perfecto, sí. Yo creo que sí, eso es lo que dice la ciencia política. Yo no estaría tan preocupado ahí, pero esa es la siguiente pregunta que le quiero hacer a todos. ¿Ustedes sienten que esto que acabo de decir yo es verdad, que va a haber una baraja nueva en segunda vuelta independientemente de quién gane y finalmente la gente sí se va a agrupar al otro candidato para enfrentar a Cepeda? ¿Quién quiere responder primero? Pues si quiere yo... Arranco yo para que me casquen. Hágale. A ver, sí. A ver, yo estoy de acuerdo con la lectura que hace Luis Carlos, que la mayoría de los votos, o por no decir todos los votos de Abelardo, se irían donde Paloma. Yo creo que muy poquitos, por esta guerra que había entre las campañas, diría chao Paloma, suerte. Pero del lado de Paloma, yo creo que hay, más allá de las esquinitas, yo achicaría un poquito esa curva de distribución y creo que es un poquito más ese votante de centro que no votaría por Abelardo, así sea cierto lo que está pensando y lo que está diciendo Alberto. Entonces, no lo digo para vender. La pregunta es ¿cuánto, Diego? ¿Es significativamente grande? No, yo me atrevería a decir que estaría por ahí en un 18%. Más o menos. Pues, No, eso es una barbaridad. Pues Luis es que Carlos. haga un pequeño cálculo. En la gran consulta, Paloma sacó, y digamos que esos son votos limpios. No nos pongamos a especular que llegaron de la campaña de Abelardo para ayudar a Paloma. Digamos, partamos de que Paloma cogió 3 millones y Oviedo cogió 1 millón. Eso es el 33%. Lo estoy bajando un poco, pero la votación de Oviedo en esa gran consulta hubo bastantes votos por él. Entonces yo calculo entre un 15 y 18% de votantes de centro para Paloma. Doctor Otero, quería decirnos algo. A ver. Sí, no, yo quería decir que estoy de acuerdo con Diego en el sentido de que yo creo que al centro le va a costar votar por Abelardo en una segunda vuelta, pero más que eso, usted dijo algo en su programa de ayer, Luis Carlos, sobre el tema del 61% que no vota, el abstencionismo que en Colombia ha sido marcado elección tras elección. Y yo creo que la campaña de Abelardo, a la gente con la que he hablado, ellos le apuestan a que en ese 61% hay un porcentaje importante de gente que no vota no porque no le importe el país, no porque no le saque el tiempo, sino porque tiene realmente un odio, una molestia con el establecimiento, ¿cierto? Y esa molestia con el establecimiento, un poquito lo que hizo la campaña de Trump en Estados Unidos, logró despertar que un porcentaje de gente que normalmente no se paraba a votar, dijo, oiga, yo voy a votar contra los de siempre. Y por eso es que la campaña de Abelardo ha sido muy hábil en tratar de señalar al grupo de Paloma y a toda esa gente de centro como si ellos son los que han gobernado por siglos en el país. Entonces yo digo que eso es el wishful thinking de Abelardo, escoger a esa gente que no vota y llevarlos a votar, y con eso el tener ese diferenciador que se lo va a quitar el centro, que comparto con Diego, ese centro no va a votar por Abelardo. ¿Y eso cuánto es más o menos, Andrés? Pero que va a surgir un nuevo votante. Yo ahí es donde, y usted sabe que yo he sido escéptico desde el comienzo, yo creo que eso no es un 3-4%. Y hay otro factor que yo creo que nosotros, y las encuestas no lo determinan, es que este es un gobierno, y Diego también lo dijo en el primer segmento, de eventos políticos. Acá no hemos tenido eventos políticos. Sí, tenemos unos atentados terroristas. Tú dices, estos atentados terroristas deberían fortalecer la opción de derecha, como le pasó a Uribe en su momento con el Caguán. Pero la pregunta del millón es que Petro trae un efecto teflón que yo no lo explico cómo, pero Petro es el tipo que sale y hay un atentado terrorista y sale a decir que es la derecha la que genera eso. De repente el señor Calarcá se volvió paramilitar de derecha de la noche a la mañana. Entonces, lo que digo es que Petro tiene una habilidad de hablarle a una base popular y humilde de nuestro país que por algún motivo le está comprando, ahí sí como dice Abelardo, su panela. Y a mí esa es la preocupación, es que yo todavía veo un gobierno muy bien atornillado, con plata, y es un gobierno que va con otras reglas de juego. Es que ese es el otro tema que tampoco hemos querido hablar. Este gobierno no le importa comprar votos, no le importa intervenir en política, no le importa traer plata del exterior. Este es un gobierno que ya mostró. Ayer sale el Consejo Nacional Electoral a sancionar la campaña de Petro por superar los topes y se ríen, porque es que no pasa nada. Entonces, al final del día, ¿usted cómo gana un partido cuando el otro equipo puede dar patadas, sacar el ojo, meter goles con la mano y el árbitro está? Entonces, usted dice, lo veo muy difícil, Luis Carlos. Luis Carlos. A ver, Alberto y Julio, sí, señor. Si quiere, yo, Luis Carlos. Dale, sí. Frente a lo que dijo Diego, lo veo un poco distinto. A ver, pensemos, digamos, en ese votante de centro, que como arquetipo yo digo el votante de Chapinero, pero no es por insultar a Diego, ni mucho menos, sino como para pensar. Pero es que sí hay que insultarlo. Pero es el avatar, como dicen Diego, ahorita le puedes cascar, tranquilo. A ver, ese votante, si está hoy con Paloma Valencia, ya saltó el charco. Es decir, Paloma Valencia es la hijada de Álvaro Uribe. Sí. Abelardo de la Espriella, con todos los atributos negativos que pues, se le pretendan endilgar, es
un principiante a ojos de esos sectores, digamos, de centro o centroizquierda, al lado de lo que representa Álvaro Uribe en la historia de Colombia. Álvaro Uribe lo han sindicado de ser responsable de falsos positivos, es el Thanos de la cultura centroizquierdista del país, ¿no? Es un archivillano. Hombre, si yo ya me atreví a votar por Paloma Valencia, que es la ahijada de Álvaro Uribe, que es prácticamente votar por Álvaro Uribe, es porque mi preocupación sobre la alternativa ya es muy profunda, porque es básicamente traicionar, digamos, esos valores que supuestamente he defendido durante muchos años. Entonces, yo no creo que no vayan a volver a saltar el charco. Me parece mucho más difícil votar por Álvaro Uribe que votar por Abelardo de la Espriella eventualmente. Por eso, cuando la opción en el tarjetón sea, hombre, Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella, ya rompieron, digamos, sus principios morales, el conjunto de ideas que defendían, yo creo que lo van a volver a romper y van a acompañar mayoritariamente a Abelardo en esa eventual segunda vuelta. No veo que sea, digamos, algo imposible. Por eso, digamos, que no comparto esa teoría, Diego. Y también mencionar que demográficamente estamos hablando de un porcentaje que no es ni el 3 ni el 4%. Estamos hablando, digamos, de la inteligencia colombiana, de la gente, digamos, intelectual de Colombia, que eso no deja de ser un porcentaje mínimo que ve el país con esa lectura. Entonces, digamos, esos dos factores juntos me llevan a pensar que sí va a haber un apoyo muy mayoritario por parte de los votantes de Paloma a un eventual Abelardo en segunda. Solo por el derecho a réplica, Diego, ¿quiere decir algo después de que le hayan dicho que usted es el votante típico de Chapinero? No, me parece que hace una lectura de Julio César con la que obviamente discrepo y esta duda que tenemos aquí se va a resolver el día de elecciones y vamos a ver qué pasa. Sí. Pero puedes decir que no eres el votante típico de Chapinero, por favor. Orgullosamente chapinerudo. Oiga, Luisca, y Lucho... Diego se pregunta, ¿Rosales es chapinero, perdón? La Cabrera. Exacto. La Cabrera es chapinero. La primera de este chapinero. Sí. La primera de este uno. Ay, Dios mío. En fin. Bueno, Diego. Venga, Luisca, un minutico y si le puedo pedir el favor a Lucho si muestra la tablita que le mandé. Porque creo que es importante. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo en algo que dijo Luis Carlos, algo que dijo Diego, que es que yo sí creo que el 100%, digamos, 99.9% del voto de Abelardo de la Espriella iría con Paloma Valencia en segunda vuelta en caso de que Paloma pase a segunda vuelta. Yo creo que puede haber máximo 2 o 3 influencers que no irían pues porque Oviedo, etcétera. Pero yo creo que hay un porcentaje mínimo y por eso yo creo que si Paloma pasa a segunda vuelta, como decía yo, la elección es fácil 55, 56, 44, 45. Y sí tendríamos mayor tranquilidad entrando a segunda vuelta. Ahora, y lo que yo hice, porque ese es mi trabajo para mandárselo a los inversionistas, es tomar los datos de hoy, que los datos de hoy dicen que Abelardo de la Espriella pasa a segunda vuelta. Yo no estoy poniendo mi visión, estoy diciendo lo que dicen las encuestas. Las encuestas dicen que Abelardo de la Espriella llega hoy. Y basado en los ejercicios que he hecho yo, y asumiendo, eso sí me toca ponerme mis prejuicios, mis impresiones, la votación me da a mí como el escenario base más probable para segunda vuelta, si pasa Abelardo de la Espriella con los datos hoy, es que la votación queda 52% Abelardo de la Espriella, 47% Iván Cepeda. ¿Y cómo llegó a esos números? Asumiendo que el 90% de los votos de Paloma se van para Abelardo de la Espriella. Entonces ahí se van a perder 500.000 votos, digamos. 500.000 votos de las personas que dicen, no, es que yo sí realmente no puedo votar por Abelardo de la Espriella porque es un corroncho o porque lo que sea. Porque defendió a Alex Saab. En fin, hay gente así, no importa. Y dice, yo no voto porque no voto y porque no voto porque no puedo dormir con eso. Está bien, asumamos que son 500.000. De resto asumo que la de los de Paloma y de Fajardo, el 60% se van con Cepeda, el 40% se van con Abelardo de la Espriella en segunda vuelta. Que ese sí es el votante que dice, bueno, ¿qué es peor? ¿El señor que echaba voladores al lado del gato o este señor que quiere hacer una Asamblea Nacional Constituyente? Que es gente que yo pienso que el votante de Fajardo y el votante de Claudia sí tienen como más capacidad de analizar ese tema de lo que implica una constituyente y lo que pasó en Venezuela, etcétera, etcétera, que yo espero que sea el discurso o de Paloma o de Abelardo en segunda vuelta. Y después de revisar encuestas, tendencias, campañas y escenarios, la conclusión no es tan simple como decir quién va ganando. Lo que realmente estamos viendo en Colombia es una elección abierta, pero no desordenada. Hay patrones claros, hay señales que se repiten. Y sobre todo, hay una sensación creciente de que el país está entrando en una fase decisiva donde cada movimiento cuenta más que nunca. Por un lado, un candidato como Iván Cepeda mantiene una base sólida, constante, difícil de erosionar. No necesita crecer de manera explosiva, le basta con sostenerse. Y eso, en una elección fragmentada, es una ventaja enorme.
Por otro lado, candidaturas como la de Paloma Valencia enfrentan un desafío complejo. No solo competir, sino recuperar impulso en el momento más crítico. Porque en política, el tiempo no perdona pausas, y cada día sin avanzar es una oportunidad que otro aprovecha. Mientras tanto, Abelardo de la Espriella ha logrado algo clave: consolidarse como una opción clara dentro de su espacio, con un mensaje consistente. Y eso, en medio del ruido, termina pesando. Pero más allá de los nombres, hay un elemento que puede cambiarlo todo: los indecisos. Ese bloque silencioso que no aparece con fuerza en titulares, pero que históricamente define elecciones. Y esta vez no es la excepción. Aquí es donde la elección deja de ser de candidatos y se convierte en una elección de percepciones. ¿Quién logra generar más confianza? ¿Quién conecta mejor con el miedo, la esperanza o el cansancio del país? ¿Quién logra convencer a quienes aún no han tomado una decisión? Porque al final, las encuestas no votan, las campañas no votan, los análisis no votan. La gente vota, y muchas veces decide en el último momento.